Chloe Miller no regresó a casa en 3 días. Siempre olvida que está casada, que es una mujer con marido. Cuando fui con los documentos de divorcio, la encontré en medio de una algarabía bebiendo del vaso entrelazado con otro. Al verme, entrecerró los ojos: si bebes una copa con las demás hermanas, te seguiré a casa. Mi corazón ya está tan adolorido que se ha entumecido. Tomando la copa con una sonrisa, me acerqué, encantado de acompañarte. En la suite más lujosa del club privado, ubicada en el piso superior, Chloe vació su copa de un trago ante los vítores de todos. El joven camarero con uniforme se sonrojó hasta el cuello, y su actitud tímida e inocente deleitó inmediatamente a las mujeres de alto estatus presentes. Justo como Chloe me gusta, franca y sin rodeos. Desde luego, esos nuevos en el mundo de los negocios se ponen tímidos con una copa y no hacen más que fingir. Ese que está en la entrada no lo había visto antes, ¿es nuevo? Chloe acababa de sacar un fajo de billetes y lo había estampado en el pecho del camarero, quien, eufórico, se agachó para servir más vino. Chloe le hizo un gesto con la mano, y siguiendo las miradas de los demás, me miró mientras levantaba las comisuras de sus ojos enrojecidos por el alcohol. Se hundió en el respaldo del asiento y me presentó a todos. Will Johnson, mi marido. Si alguno les llama la atención, también puede invitarlos a tomar una copa. En el salón privado oscuro, varias pares de ojos se posaron sobre mí con miradas de evaluación y diversión. Eran un equipo de capital riesgo de Wall Street, los clientes más importantes de Chloe en ese momento, y la forma en que me miraban no difería de cómo veían a los meseros cercanos. La mujer en el centro tomó su copa y se rió sin parar. ¿Cómo podría aceptar eso? Después de todo es el hombre del señor Miller. Ella debía ser la invitada principal de hoy. Con una sonrisa, me acerqué y me senté a su lado, levantando mi copa de champán para brindar con ella. Encantada de acompañarte. Chloe me lanzó una mirada fría sin decir palabra, mientras las demás invitadas se acercaban inmediatamente con sus copas. No pude contar cuánto bebí esa noche, solo recuerdo que la mezcla de perfumes me hacía explotar la cabeza. Desde que entré, Chloe no ha dejado de beber. Tiene problemas estomacales, mejor que beba menos. Hasta que los invitados se marcharon contentos, saqué del pecho ese delgado documento de divorcio y lo coloqué frente a Chloe. Fírmalo, así terminamos en buenos términos. ¿Por qué no pides unos cuantos millones? Will, no das para más. Chloe soltó una risa fría y vació su copa sobre el documento, borrándolo todo en un instante. Olvidé que, siendo Chloe como es, ¿cómo iba a permitir que me fuera por mi propia voluntad? Llevábamos 3 años casados, y nunca dejó de exhibir a su antiguo prometido. Y las herramientas que utilizaba para esa exhibición éramos nuestro matrimonio y yo. Chloe tenía un amigo de la infancia llamado Ethan Reed, que había sido su prometido. En la Universidad de Nueva York, cuando Ethan y yo éramos estudiantes de posgrado con el mismo tutor y compartíamos habitación, él no tenía ese aire distante típico de los hijos ricos, así que pronto nos hicimos amigos. Que Chloe estaba enamorada de Ethan y lo vigilaba más que a la niña de sus ojos era algo que todo el mundo sabía en la NYU. Como Ethan y yo éramos uña y carne, Chloe me acosó para conseguir mi número de teléfono, así podía enviarme mensajes en cualquier momento para sonsacarme información. En aquel entonces, Ethan siempre ponía cara de resignación, diciendo que Chloe simplemente no había tenido otros amigos de pequeña y que por eso dependía tanto de él. Pude notar que Ethan no sentía nada por Chloe. Por más que ella se esforzó en prevenirlo, no pudo evitar que él conociera a otra chica durante su doctorado en el extranjero. Chloe se casó conmigo antes de que Ethan regresara al país para comprometerse. La boda fue fastuosa y grandiosa, robándose a la mitad de los invitados de la ceremonia de compromiso de Ethan. Me casé con Chloe no solo porque fue su condición para pagar el tratamiento de mi padre y apoyarme durante mi doctorado, también porque ella era la chica que había amado en silencio durante 2 años. Pero Chloe se casó conmigo para provocar a Ethan. Ciertamente, nadie mejor que yo para ser el objeto de su desplazamiento afectivo al desposar al mejor amigo de su exprometido. Durante 3 años enteros, nos mantuvo atados en el pequeño bote del matrimonio con su obstinada sed de victoria. Chloe nunca cambió, tratándome como si fuera suyo para llamar y despedir a su antojo, pasando las noches fuera cuando le placía. Fui yo quien se volvió cada vez más codicioso, insatisfecho con solo el enredo de identidades y cuerpos. Pero esa mujer, Chloe, nunca tuvo espacio en sus ojos para albergar siquiera un pedazo de mí. A pesar de todo, cuando saqué esos documentos de divorcio, nunca pensé que Chloe realmente aceptaría. Encendió un cigarrillo, tomó un trago de licor y luego me tendió la mano. ¿Qué? Solo trajiste un juego de documentos. Will, tu determinación para divorciarte de mí no es suficiente. En la sonrisa apenas perceptible de Chloe, me sentí como un payaso de cine cuyo juego de pretender desinterés había fracasado por completo. Chloe volvió a casa conmigo. Había firmado un gran contrato y estaba de excelente humor, molestándome casi hasta el amanecer. Por la mañana tenía clases y me levanté temprano. Después de darle un suave beso en la frente mientras dormía profundamente, dejé los papeles de divorcio y la tarjeta bancaria en la mesita de noche. Mi determinación era suficiente, pero cada vez que esos ojos vivaces y mordaces de Chloe me miraban, no podía resistirme. Después de obtener mi doctorado,
Me quedé en la Universidad de Nueva York como profesor asociado. Ganaba algo extra escribiendo artículos y, tras la muerte de mi padre, vendí la propiedad familiar en el norte del estado de Nueva York. A duras penas logré reunir suficiente dinero para pagarle a Chloe la suma acordada. A las 10 tenía clase, pero ya estaba sentado en mi oficina poco después de las 8. Acababa de recibir la notificación de la aprobación del dormitorio cuando el profesor Davis, frente a mí, se acercó a chismear. «Profesor Johnson, ¿vas a vivir en el dormitorio?», dijo. «¿No será que enojaste al director Miller y te echaron? Aunque somos hombres, también debemos saber cuándo ceder». No escuché nada de lo que dijo después. Cuando terminó la clase de la mañana, fui a por comida y al regresar vi a Chloe frente al dormitorio. Llevaba puesto un exclusivo modelo de edición limitada de otoño, con su alta estatura y un maquillaje impecable. 2 estudiantes que venían de jugar baloncesto la detenían para pedirle su contacto. Ella venía hacia mí con expresión ligeramente enfadada, corriendo a pequeños pasos, lo que provocó que 2 estudiantes me lanzaran miradas de admiración a hurtadillas. Contuve una sonrisa. Había decidido que, sin importar lo que Chloe dijera esta vez al perseguirme hasta la escuela, estaba resuelto a divorciarme. Pero ella me agarró de la manga y preguntó con urgencia: «Will, ¿cuándo vamos a tramitar el divorcio? He oído que Ethan está en el extranjero divorciándose. Esta vez voy a aprovechar la oportunidad». Solo cuando mencionan a Ethan, Chloe recupera el brillo en sus ojos, llenándose del mismo ímpetu que tenía en sus años de estudiante. El amargo sabor del expreso extra fuerte que tomé esta mañana comienza a manifestarse lentamente en este momento. 3. Cuando Chloe y yo nos casamos, Ethan no asistió, y así, poco a poco, se fue diluyendo la amistad que compartimos como compañeros de aula y de residencia estudiantil. Fue a través de sus padres como Chloe se enteró de que Ethan iba a divorciarse. La esposa que conoció durante sus estudios en el extranjero no era de su mismo nivel social, y aunque pasaban la mayor parte del tiempo fuera del país, se dice que sufría constantes desprecios por parte de la familia política. Ethan se casó en el extranjero, mientras que su esposa planeaba retomar sus estudios pendientes después del divorcio. Después de 3 años de matrimonio, mis suegros siempre me han tratado bien, pero en el fondo, el yerno ideal para ellos sigue siendo Ethan. En las reuniones familiares durante las festividades, yo siempre era el más invisible. Aunque Ethan rompió el compromiso y se casó apresuradamente con Chloe, esto no afectó la sólida amistad entre las familias Reed y Miller. Ya fuera en banquetes de negocios o cenas familiares, Chloe aún podía intercambiar algunas palabras con Ethan. En el camino a tramitar los papeles, permanecí en silencio durante mucho tiempo, sintiendo el viento frío azotar mi frente, barriendo de un plumazo todas esas fantasías y sentimentalismos. «Will, sabes que siempre he estado enamorada de Ethan, ¿verdad?». Al ver mi asentimiento, Chloe visiblemente respiró aliviada y me entregó 2 cosas. Una era la tarjeta bancaria que había dejado en la mesita esa mañana, la otra era un cheque. Directo al grano. Lo acepté, si eso podía hacerla sentirse un poco más tranquila. La segunda semana después de mudarme a la residencia universitaria, recibí una invitación de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Nueva York. En el círculo se estaba difundiendo como un reguero de pólvora la noticia de que Chloe y yo estábamos en proceso de divorcio. Nadie esperaba que apareciera en público en ese momento. Un día de descanso, aburrido en la residencia, decidí pasar por allí. ¿No habrás oído mal? ¿Es cierto que Will salió literalmente con lo opuesto? ¿Y cómo es esa Chloe? ¿De verdad podría gustarle Will? Seguro que solo era un capricho. Apuesto a que firmaron un acuerdo prenupcial. Pobre Nabil. Él, Nabil, jaja, ¿cuánto tiempo sin verte? El ambiente en el reservado se congeló por un instante, hasta que retiré la silla del fondo y me uní a la conversación como si nada. Todos los presentes eran conocidos, en su mayoría compañeros de la universidad, con algunos colegas de posgrado. El chismorreo sobre los ausentes bullía con entusiasmo. Como era de esperar, Chloe no había venido. Podía imaginármela ocupada en el salón de belleza, haciendo tratamientos para parecer de la misma edad que su rival en el amor. En realidad, con el linaje y la belleza de Chloe, debería sentirse segura de sí misma incluso frente a 10 Ethans, pero ella, mejor no pensar en ella. Al ver que casi todos habían llegado, el anfitrión estaba a punto de llamar al camarero para servir los platos. En ese momento, la puerta del salón privado se abrió y una mujer encantadora hizo su entrada triunfal, entrelazada del brazo de un hombre. Era Sofía Vance, mi exnovia. Después de pasar su mirada por los presentes, clavó sus ojos en mí, y con sus labios carmesí entreabiertos, soltó una risa burlona. «Vaya, si es el profesor Johnson. Escuché que te vas a divorciar. Me pregunto cuántas acciones te dará Chloe. Tendré que llamarte director Wilson en el futuro». Entendí. Sofía vino expresamente para burlarse de mí. Hace 3 años, quiso reconciliarse conmigo y montar una empresa creativa juntos, pero la rechacé por Chloe. El hombre del que Sofía está colgada ahora debe ser su actual novio, el empresario joven más destacado de Nueva York en los últimos 2 años. 4. Después de graduarme de la universidad, yo quería seguir estudiando y Sofía quería emprender. Nos separamos en buenos términos, no como dicen por ahí, que la abandoné cuando alcancé el éxito. Durante los 2 años de mi maestría, Sofía mantuvo contacto esporádico conmigo y no salió con otros chicos. Muchos compañeros decían que me estaba esperando, pero yo no lo tomé en serio. El año que mi padre enfermó,
Además de renunciar al doctorado y casarme con Chloe, Sofía me dio una tercera opción. En ese entonces consiguió inversionistas y me invitó a fundar juntos una empresa creativa. El capital inicial era generoso, el puesto atractivo, y podía adelantarme un sueldo para superar el momento difícil. La industria creativa estaba en auge. Sofía había identificado esta oportunidad para ascender socialmente, y que aún se acordara de mí me llenó de gratitud. Pero cuando Chloe, con los ojos enrojecidos, me agarró del brazo y me dijo que Ethan la había decepcionado, pensé, al diablo con las oportunidades, si no me caso con Chloe me arrepentiré toda la vida. 3 años después, soy como un neumático desgastado a punto de ser retirado, mientras que los productos creativos de Sofía se venden como pan caliente y además está a punto de casarse con el inversionista de aquel entonces. Esta es la primera vez en 3 años que Sofía asiste a la reunión de exalumnos, y en un instante quedó rodeada por sus antiguos compañeros. Todos no podían dejar de admirar la perspicacia de Sofía, por haber elegido el camino correcto al emprender y también a la persona correcta. Y el que no mencionaron pero claramente aludían como alguien sin criterio, sin duda era yo. ¿Cómo es que el profesor Johnson no firmó un buen acuerdo prenupcial? Al menos habría obtenido una indemnización considerable en el divorcio. El novio de Sofía habló de repente, haciendo que todos presentes pusieran caras extrañas, pero él, como si no lo notara, se acercó a mí y sirvió whisky hasta que rebosó. ¿No tengo razón? ¿Cuánto se puede ganar dando clases? ¿Verdad, profesor Johnson? Pensé en el cheque que Chloe me había entregado, una suma que ni en una vida, ni en 2, podría haber ganado. Pero simplemente dejé que caducara y se convirtiera en un pedazo de papel inútil. Quizá cuando fuera viejo podría sacarlo para presumir ante los jóvenes e inexpertos, alardeando de cuánto había sacrificado por amor. El vino derramado empapó el pantalón mientras resbalaba por la mesa, un desdén, una humillación, y desde luego, algo que me había buscado yo mismo. Forcé una sonrisa mientras extendía la mano hacia la copa. Detrás de mí, una ráfaga de perfume anunció la llegada de alguien que, con un brazo alrededor de mi cuello, tomó la copa antes que yo. El vino se agitó, derramándose en su mayoría sobre el novio de Sofía. Como el último en llegar entre los antiguos compañeros, me autoimpongo un castigo con esta copa. Esta noche, Will y yo pagamos la cuenta. Observé cómo Chloe bebía sin vacilación la mitad de su copa, mientras Sofía y su novio ponían caras largas. Los demás compañeros, al reaccionar, empezaron a vitorear al jefe por su generosidad, agolpándose alrededor y dejando sutilmente apartados a Sofía y su acompañante. Chloe, con el aliento embriagado, se recostó a mi lado, su tez pálida tornándose visiblemente carmesí. Lo siento, cariño, llegué tarde. 5. Chloe debería haberse distanciado por completo de mí durante el mes de reflexión para el divorcio, pero igual vino a la reunión de exalumnos y actuó con su cariño habitual, haciendo del divorcio algo absurdo. Mi Will es un intelectual, le encanta enseñar. Ni siquiera le interesa ser CEO de la matriz. ¿Qué puedo hacer? Si Sofía siempre anda de puntillas y con poses, Chloe simplemente puede llevarse bien con cualquiera cuando se lo propone. En ese momento, ella recorrió la mesa llevando la jarra de vino y las copas, tomando el papel de anfitriona y llevando la reunión de exalumnos a su punto álgido. No pude detenerla, ni quería hacerla quedar mal delante de sus compañeros, así que no me quedó más que dejarla hacer. Todos sin excepción elogiaron lo profundo de nuestro afecto y lo envidiable de nuestro matrimonio. Justo cuando nos acercábamos a Sofía y su acompañante, la jarra se vació por completo. Chloe se masajeó las sienes fingiendo estar achispada y, tambaleándose, se refugió en mis brazos. Sofía y su acompañante, que habían logrado mantener una sonrisa forzada con gran esfuerzo, vieron cómo su expresión se desmoronaba en un instante. Sin prestar atención a los intentos de consuelo de su novio, Sofía agarró su bolso y abrigo y abandonó la mesa. Ayudé a Chloe a levantarse, y tras disculparme con los demás, pagué la cuenta antes de tiempo para llevarla al coche, pero Chloe se aferró a mi camisa sin soltarse, así que no tuve más remedio que subir con ella. Señor, ¿Miller siempre viene de una importante cena de negocios? Volvemos. No es de extrañar que hoy hayan enviado un vehículo ejecutivo. El conductor me consultó a través del espejo retrovisor mientras Chloe dormía profundamente con la cabeza apoyada en mis piernas, lo que me hizo pensar que fuera cual fuera la importante reunión, probablemente no podríamos asistir. Aparté los mechones de su frente que me provocaban un cosquilleo, y mis dedos se impregnaron del familiar aroma frutal de su champú, más embriagador que el vino. Vamos a casa. Podía percibir cómo Chloe había estado protegiéndome intencional o involuntariamente esta noche, así como su actitud confrontativa hacia Sofía y su acompañante. Siempre había sido una persona dominante, capaz de discutir hasta por algún perrito callejero que hubiera recogido si otro le ladraba. Chloe debía creer que yo era digna de lástima, profesora universitaria con doctorado, pero que en sus ojos seguía siendo una empollona incapaz de defenderse ante las burlas. El teléfono sonó varias veces y, temiendo molestar a alguien, iba a sacarlo para silenciarlo cuando vi el mensaje del organizador. La directora Miller no venía originalmente, pero cuando le dije que Sofía te había hecho quedar mal, apareció al instante. ¿Qué matrimonio no tiene sus desavenencias? Vuelve a casa y hablen bien, no anden divorciándose por cualquier cosa. El papel en blanco llamado amor debió convertirse en cenizas en el momento en que Chloe entregó el cheque.
Pero en ese momento, las cenizas en mi corazón brillaban tenuemente, mostrando señales de reavivarse, como si tan solo añadiendo un poco más de leña pudiera encenderse un fuego que arrasaría con todo. Pero justo cuando me disponía a recoger el primer leño, empezó a llover. Bajé del coche con Chloe en brazos. El hombre que estaba delante levantó ligeramente el paraguas, revelando media cara cubierta de barba incipiente. Ya no brillaba con el esplendor de los días universitarios, a pesar de llevar paraguas, parecía más desaliñado que si hubiera estado bajo la lluvia. En ese momento Chloe despertó, se zafó de mis brazos y corrió hacia aquel hombre. A ella no le importaban el viento ni la lluvia, solo si sus manos eran lo suficientemente rápidas para alcanzarlo. Ethan regresó a su país después del divorcio, y al fin Chloe podría cumplir su deseo. Debería felicitarla, pero solo puedo quedarme bajo la lluvia, dejando que las lágrimas se enfríen. 6. El único destello de lucidez que le quedaba a Chloe en su borrachera lo utilizó para reconocer a Ethan. Ahora ni siquiera podía encontrar en qué edificio estaba su casa. Tomé el paraguas de las manos del conductor y me dirigí al edificio diagonal. Toqué el timbre, y mientras esperaba a que el mayordomo abriera, me llevé las plantas verdes que el aguacero arrastraba a la entrada del jardín hasta el garaje. Esta casa fue nuestra residencia matrimonial con Chloe. Las plantas en macetas dentro y fuera del patio fueron cultivadas y cuidadas por mis propias manos durante 3 años. Azaleas, jazmines y begonias florecieron bajo mi cuidado. Solo Chloe, como una piedra sembrada por error, nunca logró florecer. Ethan ayudó a Chloe a acercarse tambaleante, su paraguas inclinado dejando su propia ropa medio empapada. Es comprensible, los amigos de la infancia que se conocen como la palma de sus manos inspiran más confianza que otros. Lo más importante es que Chloe misma está contenta. Will, tanto tiempo sin verte. ¿Tan tarde y a dónde vas? Hace mucho tiempo que no veo a Ethan. Dejó su doctorado para volver y hacerse cargo del negocio familiar. Él y su esposa dividen su tiempo entre el país y el extranjero. Estos últimos 2 años, siempre he evitado coincidir con él en los mismos eventos. Chloe tenía su propio orgullo. Durante el tiempo que Ethan estuvo casado, nunca hubo ningún exceso por su parte, pero desde la distancia observaba a esa pareja tan enamorada. Era como un niño que no podía alcanzar el caramelo, inspiraba lástima pero no había nada que hacer al respecto. Temo que algún día no pueda resistir el impulso de lanzarme sobre Ethan y soltarle un par de puñetazos, preguntándole por qué rompió el compromiso, por qué hizo sufrir a Chloe. Pero ahora ya no tengo ningún derecho. Una vez que pase el periodo de reflexión del divorcio, si el mundo de Chloe es soleado o lluvioso ya no tendrá nada que ver conmigo. Todavía hay asuntos pendientes en la escuela. Además, ya estamos en proceso de divorcio. Ethan no dijo nada más, apoyando a Chloe hacia el mayordomo, mientras que cuando yo me giré hacia el conductor, mi camisa se tensó. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que Chloe había vuelto a agarrar el dobladillo de mi camisa. Mientras susurraba una y otra vez "no te vayas", lentamente retiré mi ropa y me subí al coche. Chloe simplemente confundió a la persona. Al despertar y ver a Ethan, seguramente se pondrá muy contenta. Desde ese día no volví a ver a Chloe. Justo cuando terminó el periodo de reflexión, le envié un mensaje para quedar en el juzgado. Me tomé un día libre especialmente, esperé desde la mañana hasta la hora de salida, pero Chloe nunca apareció. Este matrimonio era algo que ella estaba deseando terminar. Por muy importante que fuera cualquier otro asunto, lo habría dejado de lado sin dudar. Sentía una inquietud en mi interior. Contacté a mi asistente solo para enterarme de que Chloe estaba hospitalizada por una perforación estomacal causada por el consumo excesivo de alcohol. El asistente mencionó que Ethan quería reconciliarse con su esposa e incluso dejar los asuntos de la empresa para vivir con ella en el extranjero. Fui a la casa de los Reed, y 3 años de emociones reprimidas se convirtieron en puños que golpeaban a Ethan una y otra vez. ¿Qué demonios era Chloe para él? En términos de complexión física y fuerza, yo no era rival para Ethan, pero cuando se trataba de quien estaba dispuesto a ir más lejos, él no podía compararse conmigo. Después de que los 2 guardaespaldas de la familia Reed me detuvieran, los Reed rodearon a Ethan, quien estaba magullado y con la cara hinchada, amenazando con llamar a la policía y jurando hacerme perder mi puesto docente y mi trabajo. Me sequé la sangre de la comisura de los labios, deseando despellejar a Ethan con la mirada. Él sabía perfectamente todo, conocía los sentimientos y la espera de Chloe, pero aún así le dio esperanzas solo para arrebatárselas con sus propias manos. Ethan convenció a los guardaespaldas y a sus padres de irse, se sentó en los escalones a la entrada del patio y dio unas palmaditas en el lugar a su lado. Al sentarme, sentí un dolor sordo en el vientre donde acababa de recibir la patada, y no pude evitar torcer el rostro en una mueca. Will, no imaginé que de verdad amaras a Chloe. Estos años al parecer fue un malentendido por mi parte. Sí, todos los cercanos pensaban lo mismo, que mi matrimonio con Chloe fue aprovecharme de su vulnerabilidad, que tenía segundas intenciones. Sobre si mis sentimientos eran genuinos o falsos, cualquiera podía dudarlo. Todos menos Ethan, él no tenía ese derecho. Acabas de divorciarte y ya vuelves corriendo a Chloe. Claramente la estás usando como consuelo y plan B. ¿Te atreves a jurar que siempre has visto a Chloe solo como una hermana o amiga? Al ver el silencio de Ethan y la amargura asomando en el rabillo de sus ojos, no pude evitar soltar una risa fría. Como hombre que también soy,
¿Quién no adivinaría la mugre oculta en lo más profundo de su corazón? Estos 3 años, mientras yo evitaba deliberadamente a Ethan, él también hacía lo mismo por su parte. En otras palabras, lo que quería era que Chloe se quedara esperándolo para cuando él decidiera volver. Después de que dejé al descubierto la hipocresía de Ethan, pasó un buen rato antes de reaccionar y se dio una bofetada. Dijo que esta vez no planeaba regresar, dejando tanto el hogar como la empresa al cuidado de su hermano menor. Al final me miró con palabras atrapadas en la garganta, esperando a que el torrente de emociones se calmara. Que tú y Chloe se lo pasen bien en el futuro. ¿Qué futuro iba a tener yo con Chloe? Cuando aún no se había recuperado del todo, ya habíamos terminado los trámites de divorcio. Mientras contemplaba la recta y ancha autopista frente a mí, al girar la cabeza descubrí que la figura de Chloe ya había desaparecido al otro lado del puente de troncos. Se marchó tan rápido, sin miedo ni nostalgia. Los días posteriores pasaron como la arena en un reloj de arena, deslizándose en un abrir y cerrar de ojos. Estaba en mi dormitorio contestando correos cuando recibí una llamada de mi exsuegra. Will, debes ir a ver a Chloe, no escucha nuestros consejos. Nunca pensé que tras el divorcio, sería mi exsuegra quien finalmente me reconocería como válido. Dijo que Chloe no se ocupaba de la empresa ni de la casa, que aunque no estaba completamente recuperada todos los días organizaba fiestas para beber, como una destacada empresaria de Nueva York había caído hasta convertirse en una alcohólica. Esta noche Chloe y algunas de sus amigas adineradas organizaron una fiesta en yate, donde la heredera de la compañía de entretenimiento llevó a algunos de los modelos masculinos recién contratados por su empresa para que las acompañaran. Cuando subí al barco, vi en el sofá de la cubierta iluminado por luces parpadeantes a Chloe mordiendo un trozo de manzana mientras se acercaba gradualmente al modelo. Me acerqué, me quité la chaqueta y se la puse a Chloe. Era pleno invierno y ella, vestida con tan poca ropa, seguía jugueteando bajo la brisa marina. El juego se interrumpió, evidentemente arruinando el ánimo de todos los presentes. Señor Miller, ¿acaso no es este tu esposo, doctor? Quedó claro que no se permitían acompañantes en esta fiesta en alta mar. El señor Miller rompió las reglas. ¿Cuál será el castigo? El señor Miller también falló en el último reto de verdad o consecuencia. Hay que castigarlo sin piedad. En ese momento, una mujer me puso una copa en la mano. Al mirar hacia la mesa detrás de ella, me di cuenta de que ese grupo había estado jugando verdad o reto. Resulta que aún no sabían que Chloe y yo nos habíamos divorciado. Pensando que más vale evitar problemas, intenté llevarla para bajar del barco, pero ella me soltó con fuerza. Will, no te metas en mis asuntos, y el olor a alcohol que despedía me hizo fruncir el ceño. Sin pensarlo, me agaché y cargué a Chloe sobre mis hombros, pero al girarme me interceptaron varias mujeres. Doctor Johnson, no se vaya tan rápido, en esta partida no admitimos deudas. ¿Qué tal si usted asume el castigo del señor Miller? No tenía intención de hacer caso a ese grupo de mujeres, pero alguien se sentó en la cabina y alejó el barco cada vez más, así que ya no podía marcharme. No tuve más remedio que dejar a Chloe en un lugar protegido del viento. Vamos, ¿cómo se juega? 3 castigos, 3 retos. Si me negaba a uno, Chloe tendría que beber 3 copas. En los 2 primeros, seguí torpemente el baile de un modelo masculino y recité en voz alta un poema de amor. Para el tercero, alguien ya demasiado ebrio agarró el bolso de Chloe y lo lanzó al mar. El Dr. Johnson le profunda un afecto inconmensurable a nuestra directora Miller. ¿Por qué no nos ayudas a buscar el bolso en el mar? Eres demasiado cruel, allí está el objeto más preciado de la directora Miller, ten cuidado no sea que cuando despierte de la borrachera te mate. Jeje, quizás el Dr. Johnson no sabe nadar. Aunque ellas no paran de decir Dr. Johnson, ¿acaso no es otra forma de menosprecio hacia mí? Los modelos masculinos se inclinaban lánguidamente sobre la barandilla con copas en mano, con miradas burlonas que parecían decir, ¿de qué sirve tener un doctorado? Al fin y al cabo, tienes que complacer al capital igual que nosotros. Apreté los puños con fuerza hasta que los huesos crujieron, deseando poner fin de inmediato a este ridículo espectáculo. Pero en el siguiente instante, un sonido proveniente de la esquina resultó más desgarrador que el viento marino de este gélido mes invernal. Chloe despertó, mirándome con una sonrisa burlona, aunque sus ojos eran más impasibles que el oscuro mar en la noche. Will es un gran nadador, incluso ganó un premio en la Universidad de Nueva York. Will, ¿me ayudas a recuperar mi bolsa? Al cerrar los ojos y sumergirme en el mar, me dije que esta sería la última vez que haría una tontería por Chloe. 9. Invierno glacial, la temperatura del mar ya estaba bajo cero, y el viento nocturno arremolinaba risas y alegría del yate, pasando en ráfagas cerca de mis oídos. Persigo la bolsa que flota a lo lejos siguiendo el vaivén de las olas, por más que nado no logro acortar la distancia que nos separa. Pienso en estos 3 años de matrimonio, pienso en Chloe. A veces está tan cerca que con extender la mano podría tocar su mejilla, otras tan lejos que agoto mis fuerzas intentando alcanzar el borde de su vestido. La mayoría de las veces, cuando contemplo a la radiante y deslumbrante Chloe, no puedo evitar pensar que solo es un espejismo. Hasta el final, tenía que agarrar algo, ¿no? Las olas y el viento nocturno se interponían frente a mí. Forcejeé con brazos y cuerpo, hasta que el mar devoró mi temperatura y fuerzas. Finalmente alcancé la correa del bolso, ahora lleno de agua, arrastrándolo como si fuera una roca gigante. Esas mujeres decían que lo importante estaba dentro del bolso, pero cuando lo abrí,
En el agua salada y fétida solo flotaban unos cuantos productos de maquillaje y una foto arrugada. Esta noche la luna estaba demasiado oscura para distinguir la foto, hasta que las luces del yate volvieron a brillar, revelando aquella silueta familiar recostada en la proa, chocando suavemente su copa con alguien. Los fuegos artificiales en la popa estallaron en el cielo nocturno, iluminando todo como en pleno día, permitiéndome reconocer a las dos personas en la foto. Chloe y Ethan. Ese objeto tan importante también me arrebató la última pizca de mis fuerzas. Me sacudían las olas como un pez moribundo, hasta que la sal me abrasó los ojos y un dolor agudo atravesó mi nuca, pero Chloe ni siquiera miró hacia aquí. Aunque desapareciera en el mar, lo único que lamentaría sería esa foto arrugada. Recordé al personaje sin nombre de mi novela, aquel que murió persiguiendo espejismos. Ahora tenía nombre, Will Johnson. Will, ¿dónde estás? Will, no me llames más, Chloe, esta vez estoy realmente cansado, ya sea tumbado bajo el sol abrasador o hundiéndome en las arenas movedizas. En el momento en que cerré los ojos, el espejismo ya había desaparecido. ¿Quién eres tú? Me cubrí los ojos ante la deslumbrante luz blanca, y cada palabra que pronunciaba me arrancaba los labios resecos y doloridos. La mujer frente a la cama, aunque demacrada, no podía ocultar su rostro deslumbrantemente hermoso. Abrió los ojos desmesuradamente, con lágrimas contenidas que pendían sin caer. Will, ¿no te acuerdas de mí? Chloe había estado corriendo de un lado a otro en el hospital por mí, adelgazando notablemente. La enfermera jefa incluso comentó que tenía una esposa maravillosa, lamentando que hubiese perdido esos recuerdos. Pero la verdad era que no quería recordarla. O más exactamente, estaba fingiendo. Tras golpear mi nuca contra las rocas arrastrado por las olas, era comprensible presentar hematomas cerebrales y perder la memoria al despertar. Eso era lo normal. El director, después de revisar todos los resultados de los exámenes, no pudo hacer más que sacudir la cabeza ante Chloe. Entonces Chloe se echó a llorar. Según me contó la enfermera, cuando me rescataron de las aguas todavía tenía una fotografía apretada con fuerza en la mano. Ahora esa foto debía haber llegado a manos de Chloe. ¿Y por qué lloraba entonces? Ya estábamos divorciados, incluso si hubiera muerto, no habría correspondido a ella hacer el duelo. Durante estos días de hospitalización, vinieron mis estudiantes, mis colegas, e incluso mis ex-suegros. Los obsequios de condolencias llenaron por completo mi habitación individual. Todos intentaban hablarme de Chloe, tratando de hacerme recordarla. Estaba un poco molesto, así que solicité el alta médica anticipada. Al regresar a la escuela y ver el dormitorio vacío, estaba pensando qué ladrón tan desesperado había sido, hasta que el profesor Davis vino a decirme que Chloe se había llevado todas mis cosas. No volví a mi antigua casa, no atendí las llamadas de Chloe. Me quedé tumbado en la dura cama todo el día, y al despertar la vi acurrucada como un gatito en la puerta. Aunque la calefacción del dormitorio evitaba que pasara frío, sus mejillas y la punta de la nariz estaban sonrojadas. La voz de Chloe sonó ronca, con un atisbo de capricho que te revolvía las entrañas. Will, me arrepiento. ¿Puedes volver a casa conmigo? No estaba seguro de que se arrepentía exactamente, quizás de haberme hecho saltar al mar, o quizás del divorcio. Pero si algún día volvía con ella y Chloe se arrepentía de nuevo, entonces ¿qué iba a ser de mí? Chloe le hacía de segunda opción a Ethan, y yo sentía lástima por ella. Si yo volviera a ser la segunda opción de Chloe, nadie sentiría lástima por mí, solo me señalarían con el dedo y me insultarían por no tener límites. Aparté a Chloe un poco, cerré la puerta del dormitorio y le puse el seguro. ¿Estos son las habitaciones del profesorado? No se permite la entrada a personas ajenas. Brenda, pregúntale de quién es familiar. En este dormitorio se han perdido cosas y necesito que los empleados de la escuela cambien la cerradura rápidamente. La encargada del dormitorio, Brenda, que no conocía a Chloe, la detuvo para interrogarla y registrarla. Yo caminé rápido, escapando de su vista como si huyera. Pasé todo el día sentada en la oficina y al regresar al dormitorio cargando la ropa de cama que me llegó por paquetería, cuando vi a Chloe sentada en la cama, pensé que había visto un fantasma. 11. Para que Chloe entrara al dormitorio tenía que demostrar que era mi familiar, pero hasta el certificado de matrimonio lo tenía retenido el tribunal. Esta vez usó una foto nuestra de la boda. Ahora me toca demostrar que estoy divorciado. Como Chloe arrasó con todo en la residencia, naturalmente no me dejó el acta de divorcio. No vuelvo y ella tampoco se va. Por primera vez, comprendí a la Chloe que Ethan describía como un pedazo de chicle pegajoso e imposible de deshacerse durante nuestro posgrado. Solo pensarlo ya resulta doloroso, como si jugo de limón se vertiera sobre el corazón, agriándolo hasta doler. Aquella noche le dejé mi ropa de cama a Chloe y me fui a pasar la noche apretujado con el profesor Davis. Chloe realmente echó raíces en la residencia estudiantil, sin mayordomo ni chef, y aún así lograba aguantar. Por el día iba a trabajar y por la tarde me esperaba fuera de mi oficina. En menos de una semana, todo el personal y los estudiantes de la universidad se enteraron del asunto. La poderosa CEO obsesionada en busca de amor, cliché pero cautivadora. Cada vez más personas se presentan por su cuenta como guardianes del amor para acosarme. En sus ojos, olvidar a alguien tan apasionado es un crimen imperdonable. No me atreví a molestar más al profesor Davis, así que alquilé un departamento fuera del campus, un sencillo estudio que era justo lo que necesitaba.
Espero que Chloe me olvide pronto, no necesito que se sienta culpable o arrepentida. Al fin y al cabo, la pérdida de memoria no me hizo olvidar todo lo aprendido durante años. Solo fingí haber olvidado a una persona en particular, lo cual no tuvo ningún impacto en mi vida ni en mi trabajo. Chloe seguía viniendo todos los días. A la hora de la cena se sentaba frente a mí, exhibiendo los platos que había aprendido a cocinar. Las ampollas de quemaduras en sus dedos y los cortes del cuchillo eran visibles a simple vista. Antes en casa, no digamos cocinar yo mismo, hasta una manzana me la pelaban y me la llevaban a la boca. Chloe no puede seguir así. Cuando se canse del juego de perseguir a su esposo, se irá por sí misma. Cada grano de arroz que tragaba con el rostro sereno pesaba como una piedra, aplastando mi estómago hasta volver mi figura rígida y fría al completo. La nevada persistió durante 3 días seguidos, y desde la ventana se podían ver todo tipo de muñecos de nieve. Alguien irrumpió en la oficina, con nieve derretida en los hombros y zapatos empapando el suelo. ¡Ay, profesor Johnson! Su esposa se ha caído en la nieve y está sangrando mucho. Chloe se desplomó justo fuera de la puerta oeste, donde el flujo de gente era más intenso. El tazón de ramen se había derramado a su lado, esparcido por el suelo y totalmente frío. Por el empaque se podía reconocer que era de ese local que tanto me gustaba cuando estudiaba la maestría. Antes, cuando llevaba a Ethan a comer, Chloe siempre nos acompañaba. En la nieve, había gotas de sangre y también charcos de sangre. No sabía en qué parte Chloe estaba herida. Me agaché en el suelo sin saber por dónde empezar. Solo podía gritar impotente una y otra vez a los estudiantes que miraban. ¡Ambulancia! ¡Que alguien llame a una ambulancia! En ese momento sentí un frío en mi mano. Al girar la cabeza, me encontré con esa mirada astuta, tan vivaz y devoradora como antes. Chloe se rió mientras se incorporaba y me frotó las mejillas, que estaban rígidas por el terror. Te engañé. Sabía que solo estabas fingiendo. La empujé con fuerza y escapé patinando torpemente por la nieve. 12. Si alguien me pregunta si aún amo a Chloe, la respuesta es sí. El veneno del amor no se disipa tan fácilmente. Por más que lo intenté, solo logré raspar un poco de mis huesos, pero eso fue suficiente para que abordara el avión a Boston. Terminé la universidad, maestría y doctorado en Nueva York, me casé aquí, mi padre murió enfermo en esta ciudad. Alguna vez pensé que no podría liberarme de los lazos de Nueva York en esta vida. A los 30 años, parece que ya he vivido la mayor parte de mi vida. Sentado en el vestíbulo con mi pase de abordar en mano, contemplo a través del enorme vidrio los nubarrones afuera. Las pantallas transmiten sin cesar información sobre vuelos retrasados, provocando inquietud. Cuando Chloe llama, después de haberla evitado durante tanto tiempo, pienso que ya que me marcho, al menos contestaré esta última llamada suya. No me preguntó sobre mi renuncia, ni tampoco a dónde iba. Su voz sonaba tenue, como si contuviera una risa. Miré a mi alrededor, temiendo que surgiera de algún rincón para darme un susto. Will, ¿todavía me amas? No, y no me atrevo a amar de nuevo. Las palabras salieron de mi boca como un acto reflejo, ensayado mentalmente incontables veces. Al escuchar la risa de Chloe al otro lado, primero sentí un puñetazo en el corazón, seguido de un alivio repentino. Su risa empezó a sonar extraña, como si estuviera llorando o como si hubiera bebido demasiado. Will, me duele mucho, estoy sangrando mucho. ¿Puedes venir a verme? Ya había caído en su trampa una vez, evidentemente no volvería a cometer esa estupidez. Justo en ese momento, el altavoz anunció el inicio del embarque de mi vuelo. No hubo retrasos ni cancelaciones, y Chloe no apareció en el aeropuerto para detenerme. Lo siento, Chloe, todos deberíamos seguir con nuestras nuevas vidas. Colgué el teléfono, reflexioné un momento, saqué la tarjeta SIM que había usado durante 10 años, la partí en 2 y la tiré al basurero del aeropuerto, despidiéndome del pasado. Boston no está lejos de mi ciudad natal, así que mi padre no debe sentirse solo descansando aquí. Aquí sigo siendo el profesor Johnson para mis colegas y excompañeros de clase, aunque ya no es la versión abreviada de profesor asociado Johnson. Los mayores en la escuela eran muy amables y siempre me presentaban a chicas de sus familias. Más tarde, bromeé diciendo que estaba divorciado y criando a 2 hijos, y así fue como terminó todo. La Universidad de Boston asignó una casa al profesor, y en esa casa adopté un gato. Diré que fue una tontería. Este gato ni siquiera me miraba como su dueño, enseñaba las uñas y los dientes constantemente, y aún así era el que más quería. Cuando el insomnio me atacaba a medianoche, abrazarlo era más efectivo que cualquier remedio para dormir. Así pasaron varios años. Durante un intercambio oficial en el extranjero, me encontré con Ethan. Apareció con su esposa e hijos, feliz y armonioso, pero al verme sus ojos se enrojecieron y me agarró por la solapa. Will, ¿dónde has estado todos estos años? Chloe sonrió con frialdad mientras vaciaba su copa sobre los documentos, borrando todo en un instante. 13. La lluvia que nunca llegó a caer en Nueva York, ahora estalló sobre nuestras cabezas con truenos, relámpagos y un torrencial aguacero. Cuando renuncié a mi trabajo, lo hice de manera discreta, manteniéndolo en secreto de Chloe. Para cuando ella se enteró, ya estaba en el aeropuerto. Chloe tuvo el accidente de camino al aeropuerto. Iba sola, conduciendo a toda velocidad, y chocó contra un camión. Con razón, en el aeropuerto no podía evitar la sensación de que aparecería de repente en cualquier momento, plantándose furiosa frente a mí para gritar, «Will, no te vayas».
¿Cómo pudo ocurrir ese accidente? Ojalá hubiera sido solo otra broma de Chloe. Al fin y al cabo, se había burlado de mí muchas veces, una más no habría cambiado nada. Ethan también dijo que fue Chloe quien lo convenció de volver a casarse, y que todo se debió a los 3 años de nuestro matrimonio, que gradualmente disolvieron los sentimientos obsesivos de Chloe. Pero la decisión de dejar ir a Ethan todavía fue como una gran cirugía para Chloe, tan dolorosa cuando estaba sobria que luego recurrió al alcohol para adormecerse. El divorcio solo fue para dejar de estar enojada con su yo más joven. Mientras Chloe aún buscaba confusamente formas de sanar, fui yo quien se arriesgó a saltar al mar para darle un shock terapéutico. Chloe le dijo después a Ethan que sabía que yo fingía amnesia, porque alguien que no recuerda nada no tendría motivo para ponerle cara de pocos amigos todo el día. Chloe actuaba conmigo para hacerme feliz, pero nunca imaginó que yo estaba decidida a irme. Ethan le hizo un gesto con la mano a la niña que lo esperaba a lo lejos llamándolo papá, y su expresión se suavizó considerablemente. Los primeros socorristas en llegar le comunicaron a los Miller que fue Chloe quien pidió que te lo ocultaran. Pero Will, debes saber que la persona a quien amaba cuando murió, eras tú. Nunca pensé que algún día escucharía a Chloe decir que me ama, y que viniera de la boca de Ethan. Después de que Ethan se marchó, bebí una botella entera de agua pero no logré diluir la amargura en mi corazón. Fue como si años atrás hubiera exprimido un limón sobre mi corazón y una semilla cayó accidentalmente, quedando profundamente enterrada bajo la carne y la sangre. No pude hacer nada contra esa amargura. El vuelo de conexión a Boston hacía escala en Nueva York, así que con medio día libre, pedí permiso al líder del grupo para recorrer la ciudad. Anda. Recuerdo que el profesor Johnson pasó bastante tiempo en Nueva York, seguro tienes muchos amigos aquí. No es así, voy a ver a mi amada. Entré en la llovizna que caía afuera y, en un instante de confusión, pareció aparecer frente a mí una chica delicada saltando en los charcos. Ella sonrió, con unos ojos brillantes y cautivadores. Will, te he engañado de nuevo. Terminado.